Buenas tardes. A 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, un acto para recordarlo en el Estadio de Morón, con una cantidad de gente y sobre todo con una entrega, en un acto que termina siendo un acto de unidad del Frente de Todos. Va a hablar en minutos nada más Alberto Fernández. Estamos esperando el discurso del presidente de la República. La consigna, naturalmente, es el Fondo Monetario Internacional, aquel contra el que luchó Kirchner. Habló en el 2001, en el 2003, en el 2005 le pagó, en el 2010 completó todo lo que era el pago de la deuda, ya no con el Fondo Monetario Internacional, sino menos el 7% con toda la deuda que la Argentina había contraído Cristina Fernández de Kirchner, con mucha autoridad. Se recuerda a Néstor Kirchner porque fue el hombre que le dijo al Fondo Monetario Internacional: señores, esto es lo de ustedes, mucho gusto, muchas gracias, y a otra cosa. Esas banderas, ese sol, ese cielo, recuerdan un gesto político que no tiene prácticamente antecedentes en la historia de la Argentina. América Latina, la patria grande, estaba procediendo de la misma manera fuera el Fondo Monetario Internacional, pero no el grito del pueblo en las plazas teniendo razón, sino directamente la actitud de los representantes del pueblo que decían: Fondo Monetario Internacional, no los queremos aquí. Pueden venir como personas, son bienvenidos siempre, nos caen fenómenos, pero a mandarnos, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, no vengan más. No van a venir más porque no van a tener pretextos, sírvanse su dinero. Y esto lo hizo Néstor Kirchner en el momento de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ese FMI ha traído a la Argentina nuevamente de la mano de la cuantiosa deuda que fue contrayendo a partir del gobierno neoliberal. Estamos hablando de diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019. Una deuda con los privados y una deuda con el Fondo Monetario Internacional impagable, que hay que amortizarla en decenas de años, muchas décadas para poder pagar, y muchas décadas comprometiendo cada presente del pueblo argentino, como está comprometido el de ahora, si el gobierno no consigue un buen resultado en la negociación. Estamos esperando que sí, porque nunca la Argentina tuvo tanta razón y tantos buenos argumentos para poner sobre la mesa y decirle al Fondo Monetario Internacional que no tiene derecho a llevarse por delante los derechos del pueblo de la Argentina. Abramos toda la pantalla para el acto, porque es formidable lo que está ocurriendo ahí, la expectativa por el discurso de Alberto Fernández. Insisto, la consigna es el tema del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, el recuerdo de Néstor Kirchner, que nosotros, particularmente en la columna, vamos a ir matizando con Federico Ferro y con nuestros productores, Anabela Sánchez y Julián Capazo. Están ocurriendo de todas maneras cosas muy importantes que vamos a atender sin perder de vista esto que ocurre en el Estadio de Morón en este momento, a pleno sol, en una fiesta de banderas y de cantos que están esperando por la presencia de Alberto Fernández. Pero también tenemos que hablar de justicia. ¿Se puede hablar de justicia en la Argentina hoy, doctor Darío Villarruel? Y viendo este acto y recordando a Néstor Kirchner, me acuerdo de cuando él volteó a la Corte Suprema de las mayorías automáticas, ¿se acuerda? Aquella que convocó en un decreto para pedir juicio político. Lo digo porque hoy el vicepresidente Carlos Rosenkrantz se ha sentado en ese lugar y quiere hacer la doctrina Rosenkrantz. ¿Qué quiere decir? Yo hago lo que quiero, les aviso a mis compañeros y puedo intervenir en cualquier causa porque ya pasó el tiempo. Pasaron 5 años y por eso ya no tengo nada que ver con haber sido abogado, por ejemplo, de Clarín, de Cablevisión, y ahora puedo resolver una causa donde está mi firma como abogado en aquella época y ahora va a estar mi firma como miembro del Tribunal Superior. Terror en la Corte. Y también la presentación de Estefanía Pozzo. Hay una sola palabra, una palabra de 5 letras que naturalmente está dominando el panorama. Estefi, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Precios es la palabra. Hubo hoy una reunión política muy importante en Casa Rosada con algunos gobernadores. El gran ausente fue Horacio Rodríguez Larreta. Algunas precisiones en torno de su entorno les voy a contar en un rato. Y también otro de los temas del día tiene que ver con el precio, pero del dólar blue. Sí, ahí tenemos. Dólar y precios como temas salientes en el panorama económico. Otra vez, por favor, las imágenes del Estadio de Morón.
allí donde se ha decretado una fiesta de mucha esperanza también para el oficialismo. Vamos a ver qué dice Alberto Fernández en el discurso, aunque alguno de los caminos lo podemos más o menos imaginar. Camino Fondo Monetario Internacional, lucha contra las corporaciones, el hambre del pueblo argentino que tiene que ser combatido justamente por el gobierno elegido por ese pueblo. Pero es impactante, es impresionante la imagen que tenemos en estos momentos. Pablo Messina, ¿qué nos contás desde allí más cerca de esta fotografía? Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio Deportivo Morón, donde, como vos decías, se vive una fiesta y la llegada de participantes a esta reunión y este encuentro de Frente de Todos es realmente muy importante desde temprano. Por lo menos 20 cuadras en las inmediaciones, muchísima gente se acercaba por diferentes vías para llegar a este lugar donde se estima puede haber hoy 30.000 personas. También se ven funcionarios de nivel nacional. Hace instantes nada más entraron sin hacer declaraciones. Algunos ingresan y hablan en este micrófono que está aquí a mis espaldas. Otros no, como fue recién el caso de los ministros Juanchi Zabaleta y también Gabriel Catopodis. Intendentes bonaerenses, muchos también han ingresado a este lugar, como otros funcionarios del ámbito nacional, para expresar su reconocimiento a la figura del expresidente Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento, y también trazando un paralelismo, ¿no?, de lo que fue aquella situación en la que asume el gobierno nacional, una situación de crisis total en la República Argentina, y cómo se enfrentaron los desafíos para poder generar el alivio a las personas que estaban pasándola realmente mal. Aquí, como lo pueden ver a mis espaldas, bajo el eslogan "Primero se crece, después se paga", y con la figura de Néstor Kirchner, es que ha sido convocado este encuentro, que tendrá como único orador al presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, que hasta hace un rato nada más estaba en Casa de Gobierno reunido también con los gobernadores, así que esperando que de un momento a otro pueda trasladarse hasta este lugar para poder participar de este encuentro fuerte de unidad del Frente de Todos. También se han visto sindicalistas. Hace un rato también ingresó aquí Juan Grabois, se lo ha visto a Roberto Baradel, por ejemplo, para citar algunos de los casos que pudimos ver ingresando por este lugar. Tuvimos la posibilidad también de dialogar con Hugo Yasky, también habló Daniel Arroyo, y todos, por supuesto, expresando el recuerdo y la satisfacción de estar participando de este acto a tan pocos días de las elecciones, donde el Frente de Todos se muestra realmente muy firme y con unidad de cara al próximo 14 de noviembre. Por supuesto, atentos a cualquier otro funcionario o responsable que pueda estar aquí ingresando para poder tener las palabras con él, mientras aquí detrás se escucha que se vive realmente una fiesta con una temperatura realmente muy elevada en el día de hoy. Pablo, volvemos por allí apenas haya un llamado, cuando esté por hablar Alberto Fernández, cuando tengas a alguno de los protagonistas en directo para charlar con nosotros aquí en C5N en La Hora. Hora de recibir a un enorme periodista y amigo que es el señor Gustavo Campana. Gustavo, bienvenido. Gracias, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Un día muy especial, ¿no? Muy especial, destinado a homenajear la vida, la obra, esos 7 años que son una ráfaga con Néstor, con hombre político de estatura nacional, y que nos invitó a soñar lo que estaba prohibido soñar allá por 2001, 2002, 2003, ¿no? Sí, esta fiesta, porque me parece que de eso se trata, es para evocar la figura de Néstor Kirchner. Es para hacer memoria, para terminar de entender que ese modelo de país que confronta hace 211 años en la Argentina con el proyecto de Colonia, tuvo en Néstor un mojón muy grande, que entendió desde el vamos que al poder económico, a la economía concentrada, al poder real, había que enfrentarlo para poder ensanchar derechos. Sí, se va a hablar mucho del Fondo Monetario Internacional, porque en estos días es tema el FMI. 2005 es un año que tendremos que reivindicar algún día como se lo merece. Tiene que ver con reestructuración de la deuda con quita del 70%, pago al fondo y no al ALCA. Y en un tándem con Brasil, hecho con una semana de diferencia, como para empezar a aunar en el marco de Patria Grande todo lo que significaba volver a ser. Hoy Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema, ha trascendido que va a arbitrar a favor de las corporaciones, naturalmente, que ya no tiene ningún tipo de prurito. ¿Vos te acordás lo que pasó con la Corte, aquella automática, y Néstor Kirchner? Sí, claro, por supuesto. Creo que es una de las primeras grandes medidas que pusieron pata para arriba a ese poder real que tenían el Poder Judicial de la Corte Suprema de mayoría automática, un grado de impunidad enorme para sostener corrupción, para sostener todo lo que tuvieron que ver con privatizaciones que rozaron la venta vil. Por lo tanto,
el hecho de haber terminado con esa corte, propuesto un formato nuevo para la convocatoria de los jueces que llegaban a impartir justicia, la verdad que fue un soplo de aire muy, muy fresco. Hoy el diario La Nación pone en tapa criterios de los Estados Unidos una vez más, como marcando la cancha. ¿Qué te recuerda eso? A Escribano, a ese editorial del 15 de mayo de 2003, pliego de condiciones de la Embajada de los Estados Unidos, mantener la economía de mercado y no tocar las leyes de impunidad. Por lo tanto, ese hombre que le escribía a Néstor diciéndole, si usted no cumple con esto, la Argentina se dio presidente solo por 6 meses, hay que tenerlo muy presente. Hubo mensajes muy sentidos de figuras queridas, entrañables, como Eve de Bonafini, como Estela de Carlotto. Son mensajes especiales, pero que tienen que ver con la historia de Néstor Kirchner muchísimo. Si yo te hubiera dicho el 24 de mayo de 2003 que Videla iba a morir en el baño de su celda, posiblemente vos hubieras planteado que yo estaba loco. Pero se terminó con 25 años de impunidad, de leyes de perdón, y casi 500 son los represores que finalmente fueron a la cárcel. ¿Qué significó esos cuadros que había que bajar, tomando de la mano a Eve de un lado y a Estela del otro, con las diferencias que sabemos tienen ellas? En ese momento las dos se unieron a Néstor y Néstor dijo, bájelo. Ese fue un golpe para todo el país, ¿no? 2 o 3 días antes, los militares roban los cuadros reales. Y finalmente Néstor le dice a Pampuro, no me importa, el eje simbólico es el hecho, es el proceda, ¿no? Para que finalmente un hombre de uniforme suba la escalerita y baje los cuadros de Viñona y de Videla. Pero a partir de ese momento fue una catarata de reivindicaciones hacia lo que había sucedido con miles y miles y miles y miles de desaparecidos en la Argentina. ¿Qué camino puede recorrer Alberto Fernández hablando de Kirchner? ¿Qué pensás que va a evocar el presidente actual sobre Néstor Kirchner? Si hoy algo necesita la República Argentina, posiblemente sea la nestorización de cada uno de sus resortes políticos, económicos, sociales. Enfrentar al poder real, hacerlo con industria nacional, mercado interno, el salario del trabajador como dinamizador del círculo virtuoso de la economía, mayor demanda comercial para que haya mayor demanda industrial, con las dos demandas, demanda laboral, nestorización, una vez más. Este estadio de Morón nos habla de la recuperación del espacio público, algo que se había perdido. ¿Te parece que de la mano de recuperar el espacio público está también la posibilidad de que crezca la esperanza del oficialismo? Bueno, si algo tenemos nosotros para confrontar contra el poder real es la calle. Es lo que hace retroceder de tanto en tanto a quienes no se van nunca, pero generalmente su cuota de poder se desintegra por un ratito. A veces es un ratito bastante largo que nos permite soñar y armar proyectos de vida. Subrepticiamente, mientras charlaba con Gustavo Campana, sentaron a nuestra derecha a Mariana Moyano. Yo sabía que venía, pero de pronto mirá, sí, estabas ahí. Mariana, qué gusto verte. Hola, Víctor Hugo, querido. ¿Cómo te va? ¿Escuchaste algo de lo que estamos charlando? Recién un poquito, así escuché lo que decía Gustavo. ¿Y qué agregás a eso? Rosca. Rosca. Yo el mejor, lo digo con el mejor de los sentidos, creo que una de las cosas maravillosas que tenía Kirchner es la astucia y la rosca. Porque de nada, hay anécdotas incluso que son maravillosas que con Alberto Fernández, que si yo no me equivoco era Escobar, que no el kirchnerismo no existía, el kirchnerismo. Era y él decía, ¿qué tenemos acá? Y Alberto Fernández le dice, nada, no hay nada, estaba Patti, o sea, nada. Y entonces Kirchner le dice, bueno, vamos con el que nos cueste menos, en el sentido del costo político, ¿no? Vamos con el que nos cueste menos, porque había que armar. Y eso tiene como una cosa medio de, como está mal vista, ¿no? La rosca, está como, hay una cierta cosa purista. Y yo reivindico, diría Mazot, yo reivindico la rosca. Mazot no, sino Monzó. Usando esa palabra podemos hablar también. Yo reivindico la rosca. De la patria grande, porque eso también implicaba. ¿Te acordás del no al ALCA, la participación de Kirchner? Porque siempre es muy recordado el ALCA de Chávez, pero Kirchner tuvo una actividad impresionante en ese tiempo. Primero, un sueño que se postergó durante 2 siglos, no es un dato menor. Y cuando aparecieron en el continente demasiados hombres y mujeres
parecidos a sus pueblos con responsabilidad de gobierno, apareció un tándem que generó una unión política, económica y social como nunca antes se había visto. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando desde el tema de Venezuela, inicialmente había mucha soledad, ¿no? Porque era Chávez en el inicio y no era la cosa simpática del bicentenario, sino que era la soledad absoluta, era en una punta uno, en el otro Kirchner, y el modo en que armaron la cosa continental, también rosqueando, digamos, ¿no? De hecho, bueno, cuando asume Lula, bueno, no creo que todavía no había asumido, y Néstor lo manda a Lula para que sea el que rosquee con De Genaro, que estaba enojado, o sea, toda esa cosa del backstage, el detrás de escena de la política, me parece que merece una reivindicación también. Y sumar en Mar del Plata los hilos que movió en la previa Fidel Castro, que fue esencial para tener un no al ALCA y esencialmente la contracumbre, ¿no? Sí, no, totalmente eso. La cosa, me parece que estamos viviendo un momento de la política que se deja, o mejor dicho, de los que participan en la política como que se obnubilan un poco con la declamación y no hay una reflexión sobre lo que pasa en el detrás de escena de los grandes políticos que van negociando, cosiendo, tejiendo, armando, en lo que no se ve. Y me parece que estaría bueno como detenerse un poquito en eso. Me hace acordar lo que dice Mariana a lo que planteó alguna vez José Pablo Feynman, un encontronazo con Néstor, y Néstor le dice, vos no me podés entender por qué yo meto las patas en el barro constantemente negociando con quien vos no tomarías ni un café, pero yo tengo que darle de comer a millones de personas. Peronismo puro, ¿no? O sea, desde acá hasta acá, todo adentro y después se arregla. Por lo tanto, esa negociación tiene que ver con jugar para nosotros, porque es el dato que hace falta. A veces esa rosca no juega para nosotros. No, en el caso de Néstor. Y que no quede nada afuera, porque lo que va en este momento, sobre todo, que hay espacios políticos tan ávidos de receptar a los desencantados con falsas cuestiones y mucha laraca, me parece que más que nunca es la cosa de contener a todo el mundo adentro. Y Néstor fue ensanchando esa base de la pirámide porque asume con el 22% de los votos y en 2005, un año y medio después, es reestructuración de deuda con quita del 70%, pago al fondo o anuncio del pago al fondo que efectiviza en enero de 2006 y no al ALCA. Esa imagen que les recuerda especialmente la que estamos viendo a la izquierda en la pantalla. Y está llegando para asumir. Está con su hija, con su esposa, está llegando para asumir. Es de plena emoción y va a pronunciar un discurso histórico porque pocas veces un presidente de la nación en la Argentina, después que pronuncia este discurso, puede sentarse 4 años después a decir, me parece que hice más de lo que propuso en el discurso de Asunción. Esa plaza a mí me hace acordar a veces en los relatos a la Dios sui generis, ¿viste? Fue todo el mundo. Bueno, no fue todo el mundo. Estaba bastante vacía esa plaza, la de aquel 25 de mayo. Yo fui con 2 amigos queridos, todavía amigos, y me acuerdo que era poca gente, y me metí entre los caballos y los granaderos, yo qué sé, llegué al auto. Y era tal la desazón de la Argentina que llegué a agarrarle la mano y me acuerdo que mi frase épica fue que te salga lo mejor que puedas. O sea, era una esperancita chiquitita, sí, porque era la única posibilidad. O sea que también como recordar eso de que era el -10, ¿no? Que veníamos. Lo que hubiera resistido Néstor Kirchner es el monitoreo. Anoche fui al comienzo del Festival de Cine Migrante, un saludo para Flor Massadi, la admirable organizadora con todos sus compañeros de este festival. Y vi una película que se llama Suicide Moon Mad, es una historia que tiene que ver con Senegal, con Francia, con un verdadero héroe, si se quiere, intelectual de los senegaleses. Y en la película están hablando de algo que hay que proponerle a los gobiernos que lo podamos monitorear. Es decir, cada 2 o 3 meses reunirnos con ellos y ver cómo va la promesa que nos han hecho. Y da la sensación de que Néstor Kirchner hubiera sobrellevado muy bien el monitoreo. Néstor se bancaba una auditoría en tiempo real de manera permanente porque trabajaba de frente y de cara al pueblo. Él se entregó desde el vamos a los brazos de su pueblo, por ahí como postal o como metáfora, aquello de terminar de jurar, terminar de hacer la jura de ministros y entregarse a los brazos de su pueblo, aquella cámara que lo lastima, que entre paréntesis fue de un fotógrafo de Clarín, casi como para también terminar de marcar qué era lo que venía después.
Pero también la cosa del acto sucio. A mí me gusta el recordar el acto en el sentido de la desprolijidad. Por ejemplo, cuando fue el primer aniversario del gobierno, me acuerdo que tocó Charlie por primera vez el himno en público, y era tan literalmente nestorista eso, porque había llovido, era barro, no se sabía muy bien qué agrupaciones estaban ahí. Era esa parte, ¿no? También yo la reivindico mucho porque era el inicio de lo que después se emprolijó, se armó la transversalidad, ¿no? Pero antes era muy desprolijo. Una de las cosas que seguramente se está celebrando allí es la creación de derechos, que a veces pasa un poco inadvertido. Gustavo, Mariana, doctor Villarruel, Estefanía, que crearon muchos derechos para sectores que estaban muy castigados históricamente en el país. Es decir, esa creación de derechos no es comparable a haberle pagado al Fondo Monetario Internacional, a recuperar el país en su consumo interno, esas cuestiones económicas, pero hubo una creación de derechos muy importantes. Siempre el campo nacional y popular, y en eso un registro histórico, si querés, del siglo XX en adelante, desde el voto universal y secreto hasta matrimonio igualitario, pasando por el voto femenino y 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio como derecho soberano, porque no solamente el derecho tiene que ver con ese tipo de artículos que marcan que a partir de mañana puedo yo hacer tal o cual cosa, o a nivel colectivo, también 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio son derechos. Mira, eso del satélite es interesante porque se cree que todo ocurrió cuando ocurrió y no siempre hay una parte de atrás. Y durante el gobierno de Kirchner él mandó a cuidar las órbitas. Entonces se pusieron casi que 2 chatarras a girar para que la órbita no la perdiera Argentina porque la quería nada más y nada menos que el Reino Unido. Pienso, además, cuando pienso en Néstor Kirchner, un presidente que vuelve a hablarle a un destinatario que en la política argentina había estado bastante bastardeado, digo, como destinatario de la política, y tiene que ver con la juventud, ¿no? De qué manera se le habla a un sujeto político que hasta ese momento no había tenido identidad. Por supuesto que en ese contexto es, te diría, saliendo del secundario, una de las cosas que te pasaban en ese momento. Yo me recibí en 2001 y de pronto Néstor asume en 2003 y la perspectiva hacia adelante, la sensación era diferente, la situación económica por supuesto era distinta, y coronando su gestión el 24 de marzo de 2007 entrega, en mi caso de Córdoba, la perla a los organismos de derechos humanos. Creo que ahí se termina de sellar un pacto de qué, hacia dónde, y sobre todo pensando, la gente en Córdoba, que lo nacional es súper lejos, o en las provincias en general, que vemos que todo pasa en Buenos Aires, de pronto que el presidente de la Nación pida perdón en La Perla y entregue ese lugar que fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país a los organismos de derechos humanos, fue muy emocionante, política y personalmente, por supuesto. Sí, en el momento me parece que no lo llegamos a ver porque fue todo tan vertiginoso el gobierno de Kirchner. Todos los días pasaba algo que decían, mentira. ¿Qué? No puede ser, mentira. Como todo el tiempo era más de lo que uno... Y ahora que Estefanía decía eso, pensaba en los plazos, ¿no? Cómo él termina su gobierno con esto de la juventud. Bueno, la Cámpora se arma bastante después de que Néstor deja el gobierno, pero cómo hubo una cosa como hasta una especie de estrategia, como si hubiera estado premeditada, ¿no? Los gobernadores, los intendentes, acomodar el peronismo, la estructura... Eso ahora uno lo empieza a ver en perspectiva. Néstor asume envuelto en aquello de que se vayan todos. Y eso tenía que ver con millones y millones de seres humanos pidiendo que se vayan los mucamos del poder real. Pero nadie podía identificar al enemigo. Nadie dijo que se vaya el poder real, que era quien te hambraba, quien te hipotecaba 3 o 4 generaciones con endeudamiento externo, quien se había quedado con tus ahorros. Y la reincorporación de la política en nuestras vidas implicó identificar al poder real. Coraje y rebeldía, las 2 palabras que tienen que ver con un militante político. Y qué bueno esto de decir militante político, porque Néstor era un militante político. Ahora que está en boga esto de militar está mal, en realidad militar está bien, es ponerse del lado del otro. Me acuerdo de la pelea de los actores para cobrar eso que le tenían que pagar por repetir en Volver o en otros canales, que lo fueron a ver, se armó la reunión y él dijo, me están metiendo en un quilombo bárbaro. Y cuando se fueron le dijeron a 3 ministros, dijo, en 2 meses quiero esto solucionado. Y así fue.
Él hacía de los problemas de los otros su problema y se metía en todas las peleas. No había peleas chiquitas para Néstor Kirchner. Abramos toda la pantalla para el acto en Morón. Día de unidad, día de esperanza también para un oficialismo muy castigado en las recientes elecciones y que ahora tiene la ilusión de revertir ese resultado, que no implica ganar, pero sí acercarse muchísimo para luego tener 2 años de gobierno al estilo de este tipo de gobiernos que le permitan mantener la hegemonía que se estableció en diciembre del 2019 de un poder que represente a ese pueblo. Eso es pueblo. La palabra es maravillosa, pueblo. No estamos hablando de la gente, que es un poco más perdido. A mí me enamora la palabra pueblo. Y es lo que tenemos en este momento. Es inminente que hable Alberto Fernández. El eje, como decíamos en un comienzo, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que reapareció fuertemente por la presión de los diarios y payos de la República Argentina, mencionando el enojo que tiene el gobierno de los Estados Unidos, manifestado por sus representantes, ante la cuestión del congelamiento de precios, que afecta a las empresas norteamericanas, según La Nación y Clarín. Pero además apareció el embajador nuevo de los Estados Unidos, un tal Mark Stanley, diciendo que el gobierno tiene que presentar un plan. Vamos, presenten un plan para ver cómo le van a pagar al Fondo Monetario Internacional la deuda que Estados Unidos le hizo crear a la Argentina por un interés geopolítico. Fue Trump el que le dijo al Fondo Monetario Internacional que no quería. La verdad es que el fondo no quería prestar ese dinero si no lo había hecho nunca. Tuvo que traicionar sus propios fundamentos para poder llevar a cabo un préstamo de 50 y pico de mil millones de dólares, de los cuales quedó en 44 o 46 mil millones de dólares. Parece mentira. Lo hizo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump. Ahora viene el representante de Biden a decir en el Senado de la Nación, como si fuera un enviado del rey, un virrey. Siguen pensando que somos colonia y lamentablemente aquí hay mucha gente, muchos diarios y muchos políticos que se comportan efectivamente como si fuéramos colonia o mínimamente el patio trasero de los Estados Unidos, como ellos mismos lo tienen dicho. Cuando asumió Macri la deuda con el fondo estaba en cero, fruto del pago en enero de 2006 de 9.500 millones de dólares al fondo con reservas, no tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Ahora, ¿qué son esos 47.000 millones de dólares que tomó Macri a mediados de 2018? Primero, la necesidad de ir al fondo porque ya nadie me presta fuera del fondo. Y en segundo lugar, son 2.000 millones de dólares más que el 100% de la deuda que le dejó la dictadura a Raúl Alfonsín, por poner un ejemplo. Son casi, en moneda constante, lo que invirtió Estados Unidos en el Plan Marshall para poner de pie a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y no sabemos dónde está un solo dólar. Y tenemos un problema más sumado a esa época, y es que en ese momento cuando Kirchner paga al fondo, todavía Estados Unidos parecía estar mirando como si fuera el ojo de Mordor, ¿no? El ojo de Saurón, como más a otro lado del mundo. Estaba más preocupado todavía con la secuencia de las Torres Gemelas. Ahora ha puesto el ojo en América Latina de vuelta, con lo cual tenemos un problema más a los que teníamos en aquel momento todavía. Me gustaría charlar otra vez con Pablo Messina. Veo muchas caras conocidas. Ahí estaba Cafiero, Tolosa Paz, dos figuras que alcancé a ver. Y Saurralde también. Sí. Muchísima gente conocida que tiene que ver con intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Kicillof y naturalmente con el gobierno nacional. Pablo, te escuchamos allí en Morón. Víctor Hugo, bueno, acaba de ingresar hace instantes Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, y hace instantes también ingresó Estela de Carlotto, recordando la figura de Néstor Kirchner. Ella expresó que es un día triste, pero también a su vez un día feliz. Recordó la figura, la lucha, el trabajo por los derechos humanos, por que se castiguen los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, y que siempre estuvo cerca de las madres y las abuelas. Bueno, Fernando Espinosa justamente está llegando. Me voy a correr un poco, así podemos escuchar las palabras que el intendente va a expresar ahora para todos los periodistas. Fernando, Volvemos, Pablo, estamos muy atentos porque no queremos perder palabra de lo que va a decir Alberto Fernández. Es natural, estamos allí justamente para eso, para que no se nos escape nada. Vamos a ver si hay alguna referencia al tema de los precios, que me parece que es algo
que ya no es solamente una noticia de carácter económico, sino una pugna muy importante, como siempre, con los sectores concentrados, con las corporaciones. Exacto, así lo está planteando el gobierno y creo que la foto de hoy un poco es la apuesta de una respuesta política a la afronta que ha tenido la Administración Nacional en estos últimos días después de decidir congelar los precios de 1.432 productos. Hay algunos datos que vamos a repasar después de cuáles son cuál es el porcentaje de cumplimiento en base a los primeros controles, y también vamos a repasar cuáles son los productos a donde menos cumplimiento hay del acuerdo, para que cuando vayan a la góndola vean con lupa si es verdad o no que está dentro del precio establecido en el acuerdo. Pero sin dudas la foto de hoy es el aval de 22 gobernadores, quedaron afuera Larreta y en principio el gobernador de Mendoza, que no avalaron por lo menos la iniciativa de la Administración Esto Nacional. también es la foto de hoy. Esa imagen es muy interesante, ¿no? Se está hablando de algo muy fuerte que sucede en el Estadio Morón. El pueblo, la foto del pueblo también es nota en esta jornada. Y en materia de precios también recordarlo a Néstor, ¿no? Los encontronazos con Aranguren, el choque con Shell y después, por supuesto, con Coto. El tema también fueron los alimentos en aquel momento, como lo fueron a lo largo y a lo ancho de toda la historia argentina, con formadores de precios que te hackean políticamente a través de la inflación. Yo voy a hacer otra foto. No tiene que ver con el precio porque Estefanía eso sabe mucho más que yo y no quiero meter la pata. Pero ahí estaba mirando recién que había el famoso humo de los recitales. Y nosotros, no sé si se acuerdan, pero nosotros la única fiesta que teníamos de ese estilo hasta el 2003 eran los recitales de rock. La política no nos regalaba este tipo de fiesta. Y después se recuperó y ahora nos es natural, pero no teníamos eso. Esa hermandad de lo popular, del fútbol, el rock, la política, empezó ahí, por ahora no se ha deshermanado. Estamos imaginando qué discurso puede hacer Alberto Fernández. Por supuesto, hay varias vertientes, pero una de ellas no me sorprendería que sea el respeto que se tiene o no por la justicia, considerando lo que mañana parece que va a suceder en Dolores, con 400 micros acompañando a un señor que tiene que declarar por el espantoso delito de haber espiado a los familiares del Ara San Juan. Es decir, no me sorprendería que Macri esté también en alguna de las fuentes a las que va a apelar Alberto Fernández en su discurso. Hablando por ahí de que todos somos iguales ante la justicia y que cuando la justicia te cita no tenés que recusar, que plantear nada y sino hacerte presente porque fuiste un expresidente. Pero no descarto que también hable de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que está haciendo Carlos Rosenkrantz, si bien es otro poder, es muy grave, porque tiene que ver con acomodar resultados de causas a favor de grupos empresarios cuando él es miembro de la Corte. Es una foto futbolera también, ¿eh? Bueno, estamos en un estadio de fútbol, ¿no? Así que no sorprende que a medida en que está por empezar el partido, esto va entre comillas, en la medida en que se acerca la mayor emoción, el público se va excitando todavía más. Y esos micros también me recuerdan a la Suprema Corte de Menem, aquella de la mayoría automática, cuando de alguna manera lo indultan a un contrabandista que hacía girar autopartes, triangular autopartes a través de Uruguay y que lo salva Molineo Connor a través de un fallo absolutamente siniestro. Es en el 2001, lo tenemos para la columna, que Néstor Kirchner habla de Macri y de ese delito, y es 2003 el año en el que a Nazareno lo manda a juicio político. Nazareno que se había votado a sí mismo, ¿te acuerdas? Absolutamente. Igual que Rosenkrantz y Rosati. Yo le pregunté un día, ¿cuál es su mérito para ser presidente? Y dijo, debe ser que soy rojano. Y aquello de Mauricio es Macri, Mauricio que es Macri. Intentar decir, mira, por más que lo suavices, hay un apellido que tiene tanto que ver con la patria contratista, con la última dictadura en la República Argentina, con el menemismo, con el segundo desembarco del neoliberalismo. Igual sabes que yo creo que se Mauricio... equivocó. ¿Sabes que yo creo que se equivocó? Porque tendría que haber dicho Mauricio que es Blanco Villegas. Es posible, pero él quería poner un sello. Muchachos, hay palabras que no pueden escaparse de su significado, ni de su contenido, ni de su continente. Y Mauricio era Macri. Estamos hablando 11 años después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y no hemos mencionado todavía, quizás atraídos, capturados por esta imagen festiva del estadio de Morón, de lo que fue la inmensa tristeza de aquel día de hace 11 años y las anécdotas que además se fueron generando. Me acuerdo de
Bauer, el magnífico barítono, cantándole. Me acuerdo de aquel hombre de campo, ¿cómo se Y llamaba? del Peretti. Peretti, hablándole desde la gratitud del hombre de campo por lo que vos mencionabas Claro, hoy. porque tenía que ver con el hecho de haber terminado a través de Néstor con los remates de los campos. Correcto. Aquellos que los chacareros que se quedaban sin nada en el 2001 y los peces grandes que se los Y morfaban. recuerdo lo que Chávez contaba casi de una intimidad que se había dado de cómo iban armando el tiempo que tenía que transcurrir cuando estaban con Bush en Mar del Plata. Buscando que se canse, que se vaya, que se harte. Cosa que pasó. Se paró el tipo, se fue y ya la cumbre quedó para Latinoamérica. Yo lo que me acuerdo mucho de ese día, y me parece que es un gesto colectivo que no estuvo organizado, fue esto de la necesidad de que todos teníamos que salir a la calle y sin embargo de quedarnos hasta el último, que fuera censado como una especie de regalo cívico a que el Estado estuviera ordenado. Ese fue como una especie, me parece, de legado colectivo de decir salimos, pero después. Porque recordemos que estaba el boicot al censo, una pavada, Claro. ¿no? Que el miedo, el famoso miedo al censista que va a entrar y va a hacer no sé qué cosa. Y me parece que la respuesta colectiva y ciudadana fue una cosa medio silenciosa, pero decir, voy a cumplir con mi deber. Me gustaría introducir la experiencia periodística de cada uno de nosotros. ¿Dónde estábamos en ese momento? Personalmente estaba en el aire, en Telefe. Leo Montero había salido a censar casa por casa en broma y nos enteramos de esto. Y las producciones empezaron a hablar. Yo hablé con la producción de Víctor Hugo que me preguntaba a mí y yo le preguntaba a ellos. Che, ¿saben algo de Néstor? Tuvo un problema a las 6:30 de la mañana. Y nadie quería decir lo que ya todos sabíamos. Bueno es recordar que se hacía el censo ese día. El censo que motivaba una cosa muy parecida a locuras de ahora de la derecha. ¿Se acuerdan que el censo tuvo pésima prensa, que lo atacaron Absolutamente. de todas las maneras? No reciban al censista, era la campaña. Estaban haciendo una cosa tan importante que es para todos, algo que con lo que no tenés nada para discutir. Vamos a hacer el censo, queremos saber cuántos somos, para luego determinar políticas, etcétera. Y hasta por curiosidad, cuántas personas viven dentro del territorio Para de hacer la cantitos, Argentina. para hacer cantitos de cancha, aunque sea. Después, porque lo hicieron varias veces, acordate, hubo un modelo similar con el tema de la tarjeta SUBE. Quien tuviese la tarjeta SUBE en sus manos prácticamente iba a ser espiado por el gobierno nacional hasta cuando iba al baño. Por lo tanto, esto se repitió muchas veces en esos 12 años. Es muy gracioso, los reyes del espionaje preocupados porque la tarjeta SUBE contenía datos que podían determinar, caramba, esta gente va a saber demasiado de ustedes. Acá te espiaban en serio, ¿eh? Y te espiaban hasta los del mismo partido. Es decir, los candidatos en provincia y capital han sido espiados y también te generaban problemas familiares. Si no, pregúntale a Horacio Rodríguez Larreta. Digo, iban mucho más de aquella tarjeta SUBE que solamente era para viajar. Pero es lo mismo, es el boicot al Estado, a que el Estado fracase. Quiero mostrar a nuestros invitados de hoy para agradecerles porque vamos a hacer una pausa. Así nos conectamos directamente con el acto. Gustavo Campana, mi admirado amigo, muchas gracias. No, a vos y a todos los compañeros. Y a nuestra divina amiga Mariana. Muchas gracias por Un la placer invitación. haberlos tenido aquí. Bueno, muchas gracias. Han jugado para este equipo. ¿eh? Muy bien, muy bien. Fuimos por los costados hoy. Absolutamente. Carrilero. Bueno, yo soy de Carrilero. River, abro. Carrilero. De ida y vuelta. Y ella jugó como un número 10 estupendo, ¿eh? Distribución de juegos, se contó de Córdoba, fue maravilloso también. Un buen momento al que le ponemos una pausa para volver después al estadio de Morón. Instantes nada más. Compañeros y compañeras, en esta tarde hermosa de 27 de octubre, aquí en el Estadio de Morón, habla para todo el país el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Compañeros, compañeras, muchas gracias de corazón, muchas gracias de corazón. Hace mucho tiempo pasó hasta que pudimos reencontrarnos así, todos juntos, mirarnos a los ojos, abrazarnos, decirnos las cosas que necesitamos decirnos y volver a abrazar esto que es la militancia.
compañeros, compañeras, hoy es un día singular, hoy es un día singular para todos nosotros. Hoy se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente. Para todos nosotros, Néstor es básicamente una guía. Es exactamente la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver lo que Néstor significó para la historia argentina. Es extraordinario presidente que la democracia dio. Así que Néstor, allá donde estés, en el cielo, debes tener el mejor lugar, el lugar que reciben a los que cuidan a su pueblo. Pero sabés, Néstor, que estás en el alma de todos y cada uno de nosotros, de todas y cada una de nuestras compañeras. Néstor, definitivamente Néstor vive en cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Miren, siempre digo que tuve un enorme privilegio, que fue el privilegio de ser quien lo acompañara como jefe de gabinete en cada día de su gestión de presidente. Y me acuerdo de cada instante, me acuerdo de cómo fueron los comienzos, en mucha soledad, porque finalmente Néstor era el gobernador de esa provincia que hoy gobierna Alicia, que es el lugar donde el continente termina. Después está nuestra querida Tierra del Fuego, pero donde el espacio continental termina. Y muchos nos decían, pero ¿cómo Néstor desde Santa Cruz quiere ser presidente? Pero nunca bajó los brazos y siempre tuvo las convicciones más firmes en una época. Les pido que hagamos un segundo de silencio para que reflexionemos en conjunto. En una época que en verdad se parece mucho al tiempo en que nosotros debimos asumir la presidencia el 10 de diciembre del año 2019. Se parecen mucho, porque cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado una caída de nuestra economía impresionante, que había generado el cierre de muchas empresas, que había generado desempleo en Argentina. Y la verdad es que había que poner de pie ese país que estaba profundamente lastimado, estaba socialmente lastimado. Cristina decía, medio en broma y medio en serio, que teníamos, cuando Néstor ganó la elección, más desempleados que votos, porque no nos dejaron ir a una segunda vuelta para que Néstor revalide lo que objetivamente era. Una inmensa mayoría de la Argentina que quería poner de pie y cambiar el país. Pero lo cierto es que esos días se habían cerrado muchas empresas, como antes que lleguemos nosotros, que 23.000 pequeñas y medianas empresas se habían caído. Había que recuperar el trabajo, había que recuperar la confianza en la política, que todos habían perdido. Eran los días donde había un lema que circulaba entre todos nosotros, que decía que se vayan todos, como si todos fuéramos lo mismo, y no somos todos lo mismo. Algunos fueron los causantes de aquel estado deplorable en que nosotros asumimos el país. Y yo digo que se parece mucho, porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el gobierno de la Alianza había llevado adelante, como nosotros vimos una economía caer por las economías neoliberales que Mauricio Macri y su grupo de trabajo y su gente llevó adelante en Argentina. Y vimos cuando llegamos con Néstor cuántas pequeñas y medianas empresas se habían cerrado, así como se habían cerrado 23.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina en esos 4 años que precedieron a nuestra llegada. Y el país estaba en default,
como la Argentina estaba en default el día que asumimos, porque más allá de que no lo hayan declarado, la verdad es que la Argentina en enero del 2018 ya no podía pagar esa deuda de 100.000 millones de dólares que había tomado con acreedores privados y fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la Argentina que nosotros recibimos. Y si algo tenemos de suerte, es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo. Porque, compañeros y compañeras, las caras que veo acá, como las caras que vi en Tucumán días atrás, como las caras que vi en Nueva Chicago no hace mucho, son caras que están reclamando más empleo, más trabajo, más inversión, más producción. Son las mismas caras que veíamos con Néstor en el año 2003 y son las mismas obligaciones que hoy tenemos. Y nosotros sabemos que hay una Argentina postergada y que padece. Y somos los primeros en preocuparnos por ellos. Por eso, compañeros y compañeras, el otro día en Avellaneda, no lo veo a Jorge Ferraresi por acá está Jorge. Días atrás, Jorge me invitó a un plenario en Avellaneda y un compañero me dijo, presidente, le pido que no nos arrodillemos frente al fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Lo escuchaba recién a Néstor, en ese video que tanto nos gratifica viéndolo en el recuerdo, cuando Néstor decía, dicen que me peleo, dicen que me enojo. La verdad es que es claro. ¿Cómo se piensan que son las discusiones con los acreedores? ¿Se piensan que son gentiles? ¿Que no hay presiones? A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo, dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Pero eso no lo veo escrito en ningún diario, compañeros y compañeras. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, un acuerdo de cualquier precio. No, compañeros y compañeras, no. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo que los postergue más a ustedes y que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados. Por eso, compañeras y compañeros, ya acá en Argentina, no sé si en el fondo, no sé si en Washington, pero aquí en Argentina todos sabemos quién juega para la gente y para el pueblo y quién juega para otros intereses. No hace falta que lo recordemos, todos lo sabemos. Así como Néstor recibió aquella deuda, nosotros recibimos una tremenda deuda privada. Con Néstor debíamos 150.000 millones de dólares y nosotros recibimos una deuda con acreedores privados de 100.000 millones de dólares. Muy parecido. Pero una deuda insólita. Tuvimos un gobierno que festejó haber endeudado a la Argentina durante 100 años y lo celebraban. Y esa deuda, compañeros y compañeras, objetivamente se paga en 16 años. Los años restantes son intereses que debían pagar ustedes en desmedro de su futuro. Pero eso no lo cuentan ellos. Eso no lo cuentan. Tampoco cuentan
que nos pusimos firmes frente a esos acreedores y que les dijimos, nosotros vamos a pagar lo que podemos pagar. Y por lo tanto, primero esperen para cobrar, porque antes que ustedes hay millones de argentinos que tienen que cobrar. Y segundo, sepan que van a cobrar mucho menos. Y así fue como conseguimos un acuerdo que le ahorró a la Argentina casi 38.000 millones de dólares. Esos acuerdos, compañeros, exigen mucha pelea, exigen mucha discusión y exigen mucho debate. Y a mí, como decía Néstor, no me preocupa que digan, che, ¿por qué Alberto pelea? ¿Por qué Alberto confronta? ¿Por qué Alberto no cierra con el fondo? Voy a pelear, voy a confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el fondo el día en que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina. Todo esto, compañeras y compañeras, tiene que ver con un enorme aprendizaje. A ver, acá unos compañeros están pidiendo un médico, alguien que se ha desmayado. A ver si pueden ayudar acá justo enfrente mío. ¿Ya está bien? Bueno, ocúpense de la compañera o el compañero. No, muchas gracias. No, cuidémonos porque somos muchos. Y a algunos por momentos se les complica. Yo les decía, todo esto de lo que estoy hablando, lo digo con la convicción que lo digo, porque tuve un maestro extraordinario que se llamó Néstor Kirchner. Porque a su lado aprendí cómo se hacen estas cosas, porque a su lado negocié con los acreedores privados y a su lado negocié con el Fondo Monetario Internacional. Pero por sobre todas las cosas, a su lado aprendí que nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos y las argentinas que han caído en ese pozo. Porque la Argentina solo será un país posible si nosotros ponemos en el escenario del desarrollo argentino a todos y todas las argentinas sin exclusión. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. No tenemos nosotros esa idea que dice que en la Argentina sobran 20 millones de habitantes. Néstor diría, minga, sobran argentinos. Hacen falta todos y cada uno de los argentinos. Al igual que en aquellos días teníamos los mismos problemas que hoy tenemos con la justicia. Esta es la realidad. Y con Néstor empezamos un proceso de cambio, de desarrollo y cambiar en la justicia con la Corte Suprema, que la verdad fue muy auspicioso, pero que lamentablemente en los últimos 4 años se frustró. ¿Necesitamos una camilla? A ver, una camilla acá, podemos tener a... Esperen un segundo, compañeros, les pido un minuto que hay alguien que necesita de la ayuda nuestra. Ustedes me dan mucha fuerza, compañeros. Por favor, que vayan ahí. Tenemos personal médico que pueda asistir ahí. ¿Alguien? ¿Estás? ¿Estamos bien? Yo les decía, los mismos problemas de entonces. Para ver si podemos repartir agua para los compañeros, que el calor es agobiante. Créanme que quisiera poder cumplir con cada uno de sus deseos. Es mi mayor objetivo. Les decía que debemos recordar aquellos años de Néstor para que nos sirva de guía de cómo salir del laberinto en el que quedamos. A diferencia de lo que a Néstor le pasó a todos y cada uno de nosotros, nos pasó que debimos afrontar una pandemia que lastimó a toda la humanidad. Y la verdad es que, como hacía Néstor, lo único que privilegiamos fue la salud de la gente.
fue cuidar a cada argentino y a cada argentina. Preservar que el contagio no se propale a gran velocidad y mientras tanto ir recuperando un sistema de salud que estaba absolutamente destruido. Y lo hicimos. Y obviamente que nos duelen cada una de las víctimas que esa pandemia se ha llevado. Pero todos los que estamos acá, gobernadores, intendentes, el presidente, diputados, senadores, todos tenemos la íntima tranquilidad de que a ningún argentino le faltó una cama, a ningún argentino le faltó un hospital que le abra las puertas para ser atendido. Y lo hicimos porque además estamos convencidos de que la salud no es cosa de los mercados, la salud es un problema del Estado, es un tema que debe resolver el Estado. Y la salud pública, el Estado garantizando salud a sus habitantes, es definitivamente una obligación que tenemos en estos días, donde muchos piensan que el mercado todo lo resuelve. Yo quiero decirles, el mercado muchas veces complica todo. Complica todo porque el mercado muchas veces favorece a que unos pocos ganen y millones pierdan. Salud para los que pueden pagar es fácil darla. Lo difícil es darle salud a los que no pueden pagarla y ahí tiene que estar el Estado presente, garantizando la salud para cada argentino y cada argentina. Hoy leía un afiche que se está pegando en Francia, que me viene a la memoria, que decía algo así: cuando ¿estamos bien ahí? Por favor, abran así, pueden sacar a una persona, por favor. Acá enfrente mío, abran. ¿Estamos? Les decía, hoy leía un afiche que estaba pegado en las calles de Francia, donde se discuten las mismas cosas que discutimos en Argentina, que es un debate que se da en todo el mundo. Y allí decía el afiche: cuando la economía se vuelve privada, todos los ciudadanos nos privamos de un derecho. Y eso es muy cierto, compañeros y compañeras. Y eso debemos recordarlo, porque cuando entregamos a manos privadas cuestiones que son del estricto resorte, está bien el compañero, no se preocupen que lo veo ahí moverse y está bien cuidado. Gracias. Cuando el Estado se retira y deja que los privados actúen, los privados piensan solo en un objetivo: ver las ganancias que tienen. Y en verdad lo que nosotros hacemos desde el Estado no es calcular ganancias, es garantizar derechos, garantizar servicios que los argentinos y las argentinas necesitan. Derechos en la salud, derechos en la educación. Hoy a la mañana me reuní con dos docentes que conocí días atrás en un colegio de Temperley, que me contaron los problemas que tienen los docentes hoy en día. Lo invité a Jimmy Persic para que participe conmigo y que escuche de primera mano lo que los docentes nos planteaban como necesidades, que van mucho más allá de los temas salariales. Necesidades de nuevas tecnologías para poder educar, de nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento, de capacitar a los docentes en el uso de esas tecnologías. Y la verdad es que uno siente una profunda admiración por esos docentes, que en verdad viven preocupados por la educación de los argentinos y de las argentinas, porque todos tenemos que saber que el desarrollo y el crecimiento directamente van de la mano de la educación, que hoy en día la educación y el conocimiento es lo que hacen rico a las sociedades. A mí me encantaría que esos liberales que se llenan la boca de ser tales hubieran seguido el ejemplo de liberales como Alberdi y como Sarmiento, que le dieron a la educación pública el lugar que correspondía, que entendieron que no había ninguna posibilidad
de que la Argentina se desarrolle sin educación dada por el Estado. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese sendero porque nosotros, compañeros, lo que decimos, lo decimos desde el alma. Nosotros no estamos hablando porque venimos de ver un focus group o de escuchar una encuesta. Nosotros estamos convencidos de lo que debemos hacer. Escucho decir y escribir en ríos de tinta, en canales y en radios, que el gobierno no tiene un rumbo. ¿Saben lo que no tiene el gobierno? El rumbo que ellos quieren que tomemos, que es un rumbo que nos sigue endeudando, que sigue postergando a la Argentina, que condiciona nuestro crecimiento, que condiciona nuestro desarrollo. Yo siento... Después me lo das. Te lo prometo. Pasáselo a algún compañero que me lo haga llegar. Yo les pido a todos y todas que nosotros recordemos, hagamos memoria, porque nosotros podemos dar respuesta de lo que hicimos mientras gobernamos. Con las diferencias que tenemos, en el frente de todos, no todos pensamos igual. Y tenemos matices, y vivan los matices, y vivan las diferencias, y vivan los debates, y vivan las movilizaciones, y viva que confrontemos para tratar de encontrar una mejor síntesis. Nadie nos enseñó más que Néstor, que nadie es dueño de la verdad, somos todos dueños de una verdad relativa, y que confrontando nuestras verdades podemos acercarnos a la verdad superadora. Una y mil veces le escuché decir eso a Néstor. ¿Cómo me va a molestar el debate? Claro que es bueno el debate. Pero nosotros sabemos que siempre que llegamos al gobierno, tuvimos un común denominador que operó como rumbo en nuestros gobiernos. Días atrás recordaba, ante empresarios reunidos en IDEA, que cuando me tocó ser jefe de campaña de Néstor, allá por el 2003, así como hizo la compañera recién y me acercó una cartita, muchos argentinos y muchas argentinas nos daban cartitas en aquel momento. Y en el año 2003, cuando uno leía esas cartas, lo que todos pedían y todas pedían eran un plan. Eran los años del plan de jefes y jefas de hogar. Había 2.200.000 planes dados en Argentina. Lo cierto es que fuimos creciendo en la economía, sacándonos deuda y generando trabajo. Y con Néstor se generaron 3 millones de puestos de trabajo. Cuando con Néstor terminamos el mandato y Cristina iba hacia su primera campaña presidencial, yo era el jefe de campaña de Cristina. Y así como lo hacía con Néstor, iba a los actos como este y muchos compañeros y compañeras me daban cartas. Ya no me pedían planes, pedían mejores condiciones de trabajo. Y me acuerdo perfectamente bien el día que, sentado con Néstor en su despacho, escritorio de por medio, Oscar Parrilli, muchas veces compartimos esos encuentros a la mañana, un día le dije a Néstor, mirá, hemos mejorado, ya no nos piden planes, nos piden tener mejores condiciones de trabajo. Y después, por favor, ahí hay alguien que ayude, que hay alguien que no está bien. Y después, cuando pasaron los años y Cristina terminó su mandato, ya nadie pedía ni planes ni mejores condiciones de trabajo. ¿Saben qué le pedían a Cristina? Que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias. Eso le pedían a Cristina. Fíjense cómo cambió en esos años y cómo fue el derrotero en esos años. Hasta huelgas generales vivimos reclamando que no se pague el impuesto a las ganancias. Y Macri, en el 2015, ganó gran parte de la simpatía ciudadana diciendo que los asalariados no iban a pagar nunca más impuesto a las ganancias. 4 años de mandato, nunca cumplió su promesa, pero llegamos nosotros y el Congreso de la Nación promovió una ley que hizo que los asalariados
dejen de pagar impuestos a las ganancias. Y hoy no pagan más impuestos a las ganancias aquellos que ganan menos de 175 mil pesos. No, si no sería mucho, Y entonces, en realidad, nosotros hicimos lo que fue la demanda que tuvo Cristina y lo que alguien prometió y jamás cumplió. Y también dijimos en la campaña que nos íbamos a ocupar de los jubilados y las jubiladas. Y dijimos claramente que vamos a dejar de pagar intereses a los bancos y vamos a privilegiar a los jubilados. Y eso ocurrió. Y entonces, compañeros, lo que logramos es que apenas asumimos, nuestros abuelos y abuelas, nuestros jubilados y nuestras jubiladas, no paguen más sus medicamentos. Y cumplimos estrictamente aquello con lo que nos habíamos comprometido. Y le peleamos al ingreso de los jubilados todo lo necesario para que los ingresos de los jubilados sean superior a la inflación que hoy vivimos. Inflación, compañeros y compañeras, que a mí me preocupa tanto o más que ustedes. Inflación. Inflación, compañeros y compañeras, que no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos y de las argentinas. Néstor en su momento lo planteó con nombre y apellido, y hay que decirlo con toda claridad. Acá no es un problema de emisión monetaria. La base monetaria crece mucho menos que lo que crece la inflación. ¿Saben cuál es el problema, compañeros? La concentración de la producción de los alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores. Y para eso hay que ser firmes, compañeros, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir. Porque no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo que crecen, cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo. Y ahí están, se rasgaban hasta ayer las vestiduras en contra de los precios máximos. Nos decían intervencionistas, nos acusaban de las peores cosas. ¿Saben qué pasa, compañeros? Nosotros no tenemos la duda que tienen ellos. Nosotros no dudamos. Entre los que especulan a costa del hambre de los argentinos y los argentinos que tienen hambre, nosotros nos ponemos al lado de los argentinos y argentinas que tienen hambre. Todo esto de lo que estoy hablándoles no es otra cosa que lo que en la íntima convicción mía y de cada uno de nosotros y nosotras se alberga como salida para el país. Para que el país crezca, tenemos que garantizar igualdad. Sin igualdad es muy difícil crecer. Sin igualdad crecen algunos y millones pierden. Y esa no es una buena sociedad, compañeros. Esa es una muy mala sociedad. Yo vengo acá, en este maravilloso acto, donde les agradezco a todos y cada uno de ustedes que hayan venido. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes la felicidad que expresan, el compromiso militante que expresan. Y les pido, compañeros y compañeras, como hemos dicho muchas veces, lo que estamos viviendo no es un momento más de la historia argentina. Es un momento donde tenemos que dilucidar qué país queremos construir. Si queremos construir un país donde todos estén integrados, si queremos construir un país donde los premiados sean los que invierten y producen y generan trabajo, si queremos crear un país donde lo central es que la gente, hombres y mujeres, vuelvan a trabajar, o queremos volver al país de la deuda y de la especulación, porque cuando ellos hablan, dicen que el problema de la deuda lo arreglarían tomando más crédito, y cuando hablan de cómo cuidar los precios de la canasta familiar, lo que dicen es, bueno, ese es un tema de mercado y el mercado lo va a resolver. Y ahora se han dado cuenta de la barbaridad que han dicho y empiezan a hablar de la concentración de la producción de alimentos. Yo les pido que en noviembre
Vayamos con toda la fuerza que siempre tuvimos. No le podemos fallar a Néstor. Tenemos que convencer a cada argentino y a cada argentina, porque la Argentina que Néstor se propuso todavía está pendiente. Yo tengo la certeza absoluta, la tristeza de no tenerlo a Néstor y la certeza absoluta de que mi destino es terminar la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina. Y la tarea que tenemos los tres es hacer una Argentina justa, libre y soberana. Gracias, compañeros y compañeras. El discurso de Alberto Fernández en el estadio de Morón, 40.000 personas, se supone, se entiende. Una notable concurrencia, una verdadera fiesta, un enfático discurso que tiene que ver con la hora y con las elecciones, por supuesto, al que vamos a hacer referencia en minutos nada más con nuestra columna. Ya volvemos. En nuestra columna, que va un poquito más tarde por lo que ustedes ya comprendieron, el discurso de Alberto Fernández en el estadio de Morón y esa multitud entusiasta, formidable, que se dio cita allí, vamos a tomar como eje a Néstor Kirchner, pero para relacionarlo con la actualidad. Lo primero es evocar uno de los momentos que más nostalgia provocan y más aciertos políticos conllevaba de parte de un hombre que efectivamente, el tiempo lo dijo, visto en perspectiva, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Por supuesto que ese sueño que presentaba Néstor Kirchner no podía estar en la tapa de un diario que está siempre pensando en cómo servir al poder extranjero, que es una manera también de servirse a sí mismo. Tapa de ayer para entrar ya en la relación que tiene la actualidad con ese recuerdo, esa melancolía que le provoca a millones de personas evocar la figura de Néstor Kirchner. Aquí está la tapa: congelamiento, dura crítica de las filiales de empresas de los Estados Unidos. Esto es uno de los hechos más bochornosos que recuerdo del periodismo, como si estuvieran diciendo basta de periodismo, hagamos otra cosa, hagamos un juego de intereses escrito en papeles o en la web, pero ya de periodismo no podemos ni hablar. Esto se da de punta claramente con aquello que también dijo en su momento Néstor Kirchner sobre estos poderes internacionales. Dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. Sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas. Por supuesto que esta sería la actitud de Néstor Kirchner cuando llega un nuevo embajador que se llama Mark Stanley y viene a marcar la cancha de la Argentina, a decirle que hay que presentar un plan para pagarle a ellos, al Fondo Monetario Internacional, al que el gobierno de los Estados Unidos le dijo que le tenía que prestar dinero por un interés geopolítico a la Argentina en un momento en el cual era sencillamente demencial hacerlo. Miren ustedes lo que dice este embajador de los Estados Unidos: que la deuda del Fondo Monetario, 45.000 millones de dólares, es enorme, caramba. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinas de ahora elaborar un plan macro para devolverla, y aún no lo han hecho. Dicen que ya viene pronto uno. Una barbaridad. Veamos a este embajador en acción, porque le va a dar más de un dolor de cabeza al gobierno argentino. Sadly, Argentina is experiencing significant economic challenges, including its huge IMF debt and a prolonged recession.
If confirmed, I will work to support Argentina's efforts to address those challenges. Trade. Two-way trade has been shrinking, and some U.S. companies are leaving the field due to regulatory barriers. If confirmed, I will keep engaging the Argentine government to address these challenges as we explore opportunities to expand U.S. trade and investment. Entonces dice que las empresas norteamericanas se están yendo por las regulaciones. Viene a decirle al gobierno argentino que no puede regular, que no se puede meter en nada. Es una barbaridad. Es una locura que un embajador se presente, la primera aparición pública, diciendo esto que acabamos de escuchar. Ya el anterior, Prado de apellido, embajador de Trump, vino a decir, vamos a ver qué se puede hacer con la justicia en la Argentina. Se piensan que ellos son el imperio y que aquí lo que hay son virreyes. O mandan virreyes para que se hagan cargo de los presidentes. ¿Para qué haríamos elecciones? Entonces, si viene Estados Unidos a decirle al pueblo argentino qué es lo que tiene que hacer, es una barbaridad. Pero por supuesto, está todo el cipallismo local acompañando estas medidas. Vean ustedes esta tapa para que vean que finalmente juegan como si estuvieran en su propia cancha. El título de hoy del diario La Nación de los hermanos Aguirre, que tienen 11 diarios en los Estados Unidos, hecho naturalmente con la plata que roban de papel prensa. Estados Unidos le pide a Fernández, al que ni siquiera le dicen al presidente, un plan económico para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes se acuerdan de esa marcación de cancha a nombre de lo que era el gobierno de los Estados Unidos que intentó el señor Escribano, un hombre fuerte, importante, del diario La Nación? Evoquémoslo. Es una frase nada más, pero vale la pena no perder de vista aquello que en el pasado bastante inmediato ocurría en la Argentina. Aquí está, 36 horas de un carnaval decadente. Escribía el 15 de mayo del 2003 José Claudio Escribano. Las fuentes consultadas en los Estados Unidos, por quien esto escribe, siempre la consulta a los Estados Unidos, a ese personaje que viene ahora a decir qué es lo que hay que hacer. De si se trata de la opinión personal de uno de los asistentes o de un juicio suficientemente compartido por el resto. Sin embargo, la situación es tal que vale la pena registrarla. La Argentina ha resuelto darse un gobierno por un año, es decir, era golpista de origen, de origen. Hoy Hernán Arbizu, que conoce a estos personajes de una manera cabal, dijo en un tuit algo que también es digno de que tomemos nota. La Nación tapa. Estados Unidos le pide a Fernández un plan económico para poder cerrar con el Fondo Monetario. Para cerrar te piden plan económico, el que ellos quieren. Pero para abrir, viva la joda, te dan 50.000 millones de dólares sin el mínimo requisito. Por eso Néstor Kirchner hablaba de la importancia de pagar. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana, somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Es sencillamente admirable este tramo del discurso porque tiene una actualidad impresionante. Es lo que está pasando ahora. Otra vez el Fondo Monetario Internacional, otra vez los que tienen intereses con el Fondo Monetario Internacional presionando a su propio país, que finalmente no lo sienten como su patria. La patria financiera, la patria para ellos es internacional. Miren, quiero tomar algo entre paréntesis por afuera de lo que es el eje de nuestra columna de hoy. Néstor Kirchner en la evocación y la actualidad que tiene que ver con aquello que decía, pregonaba, luchaba y llevaba adelante Néstor Kirchner. Tiene que ver con el diario La Nación. Por 3 tuits que Cristóbal López, una víctima de La Nación, de Clarín y de lo que pobremente hemos llamado alguna vez la justicia en la República Argentina. Los 3 tuits marcan un comportamiento de mafias. La desesperación de Mauricio Macri es total. Hace publicar en el diario de su propiedad, saben ustedes cuánto dinero ha puesto allí Mauricio Macri, el testimonio de un supuesto arrepentido. Sigamos con rapidez porque hay que ver quién es ese arrepentido. Lo que le hace falta publicar al diario de Macri es que se trata de Patricio Gervi,
un empresario que casualmente está siendo representado por Pablo Lanuse, nada menos que el abogado de Mauricio Macri. Y por último, este tuit que dice: todo lo que no pudieron demostrar en el expediente lo quieren suplir con operaciones en el diario que compró Macri. La Nación. Se entiende la desesperación de alguien que está empezando a enfrentar el llamado de la justicia. Ya que estamos con La Nación, quiero repetir esta etapa, para que prestemos atención a qué es lo que importa para ellos. Esto de los Estados Unidos, ahora busquemos a ver si hay algo que tenga que ver, por ejemplo, con la ley de etiquetado, aquello que se sabía que finalmente se iba a votar. Eso, por supuesto, que no les interesa para nada, no está en la tapa. Juegan siempre en contra, como este clip lo viene a demostrar. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Los choripanes que se repartieron hoy afuera o que se reparten en la campaña van a tener el octógono? Muchas gracias. Incluso en esta Cámara, señor presidente, abajo recién cuando comíamos había chocotorta, había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado. Diputada Victoria Rosso, en el uso de la palabra. ¿No es una barbaridad? ¿No es un delirio? Este señor es un representante del pueblo. Estaban discutiendo por el etiquetado. Tampoco le estaban sacando nada especial a las empresas. Si son honestas, ¿qué problema tienen en poner cómo son los productos? Una cuestión que tiene que ver con la salud, que tiene que garantizar para todos los argentinos el conocimiento cabal de qué es lo que contiene cada uno de esos alimentos, de azúcar, de grasa, etcétera. Y este señor, para justificar su voto negativo, estaba diciendo, bueno, ese disparate, ese mamarracho, parece mentira. Hoy pasó una cosa de todas maneras increíble. Larreta es el Che Guevara. Rodríguez Larreta dice que lo que hay que hacer es ir contra los monopolios. No piense que he enloquecido, que tomé de la mala. No. Esto lo dijo Rodríguez Larreta. Y usted no se imagina lo que está pasando con él y con su partido en estos momentos. Pero como usted tiene derecho a desconfiar que Larreta, nada menos, haya dicho eso, veámoslo. Es un problema complejo, no es un problema de una sola solución con una sola causa. Hay un tema de competencia, también hay monopolios. Entonces tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. Los monopolios no ayudan, claramente no ayudan a bajar la inflación. Monopolios en los distintos sectores, en la industria de la alimentación, por ejemplo, también. En sectores, en general lo digo. Sí. Estoy hablando de la industria particular. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Eso de zurdo que Milei le enrostra a Rodríguez Larreta en aquel momento parecía demencial, pero ahora con esta frase no quiero saber, no lo pongamos mañana, lo que Milei va a decir de Rodríguez Larreta. Es entre ellos el asunto, es gente que cuando tienen este tipo de confrontaciones en algún lugar nos hacen un poco de bien. Como dice Feletti, con relación a lo señalado por Rodríguez Larreta, este tuit es claro, es breve además. Vos sabés que sí, le dice Feletti. Bueno, de lo que se trata es de ir contra los especuladores. Rodríguez Larreta estará revisando, creo que quise decir que me pasó, me entreveré, porque no es para nada su sentimiento, él es un servil de todo esto. Pero lo dijo, y entonces va esa broma de Feletti, vos sabés que sí, vos sabés que es así, que son los especuladores, los tipos a los cuales no hay dinero que les alcance. Siempre están queriendo ganar más. En otros lados se gana el 1, el 2%. Acá quieren ganar más del 30%. Y lo hacen. Ganan más del 30%, como vamos a ver en el transcurso de la columna. Y contra esos especuladores, Néstor Kirchner. Le compren más al que aumenta. Porque si le compran y aumenta, se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo. Demostrémosle. Aumentan, no le compramos nada. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los
elementos esenciales y alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos. Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina. Posiblemente lo mejor que se puede hacer en estos casos es mostrar la relación que hay entre Kirchner y la actualidad. Lamentablemente estamos discutiendo las mismas cosas otra vez, la mesa de los argentinos. De nuevo, la posibilidad de alimentarse de millones de personas a las que no se respeta ni siquiera para ponerle la etiqueta de decirles qué es lo que van a comer. En ningún sentido, pero mucho menos todavía en el de los precios. Miren lo que dice Tetaz, un candidato neoliberal por excelencia, alguien que está haciendo un camino muy sorprendente, pero ahí está como candidato. Todas las empresas estatales que produzcan bienes provistos por empresas privadas tendrían que ser privatizadas, dice el personaje. Nosotros seguimos creyendo firmemente y todos los argentinos debemos defender estas aerolíneas argentinas, línea de banderas, porque todos sabemos qué es lo que estaba pasando cuando estaba en manos privadas, cuando la abandonaron y cuando prácticamente había dejado de funcionar. Pero ellos vuelven con la misma receta de los años 90, porque tengan en claro, son los mismos personajes del año 90, son los mismos personajes que acompañaron el remate del patrimonio de la Argentina. Tengamos en cuenta qué es lo que se está discutiendo y debatiendo. Ahí están apareciendo las ideas, esas ideas que no aparecían, que son las mismas que toda la vida aplicó el neoliberalismo en la Argentina. Habla de estatizar, vale la pena recordar lo que decía en el 2001, es decir, hace 20 años, Néstor Kirchner, y vean ustedes cuánta relación tiene con la actualidad. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o quien le corresponde que las paguen, son los primeros que tienen que pagar. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas, y el resto de la Argentina pareciera que está de más. La impunidad de Macri, la de ahora, es la de siempre. Lo que decía Néstor Kirchner es lo de siempre cada vez que nos enfrentamos al apellido Macri en términos políticos. Miren ustedes lo que decía en el año 2003 sobre la famosa impunidad de Macri. Una de las razones que encontraron en la Cámara de Diputados para promover el juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a Julio Nazareno es su actuación en una causa que involucra al empresario y actual candidato a jefe de gobierno porteño. Se trata del caso de defraudación al fisco mediante maniobras de importación de autos por el cual fue procesado junto a su padre Francisco y del cual fueron desvinculados por el máximo tribunal. Kirchner. La triste, célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Efectivamente no era una corte adicta, mire que le ha dado disgustos a el gobierno Kirchner, aún en aquellos tiempos en los que gobernaba Néstor Kirchner. Vamos a hablar firmemente de lo que implica la actualidad cuando pensamos en Kirchner. Estamos hablando de Nazareno, estamos hablando de una corte muy especial, delincuencial de aquella época. Bueno, esta corte se comporta de la misma manera. Hoy ha trascendido, lo dijo el periodista Ari Lijalad, la gente del Destape, a la que mandamos como siempre nuestro saludo, que Rosenkrantz informó que a partir de ahora va a intervenir en las causas de Clarín y de otros ex clientes. Esto es terminar con el Estado de Derecho en la República Argentina. Se acabó. Un hombre que va a representar a las corporaciones, particularmente la de la corporación mediática de la Argentina, dice: yo voy a votar ahora. Él dijo todo lo contrario. Esto también marca cuál es el carácter de este personaje. Veamos este tuit de Graciela Peñafort,
siempre tan luchadora y siempre tan presente en todas estas luchas. El valor de la palabra, según un miembro de la Corte Suprema. ¿Qué dijo Rosenkrantz cuando compareció ante el Senado sobre cuál sería su conducta respecto a sus clientes una vez que fuese parte de la Corte Suprema, respecto a los clientes que hubo atendido, pero traen a la Corte casos? Mejor lo escuchamos, ahí está. Caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos. No dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados del tribunal. Hace tiempo que sabemos que el personaje es lamentable, una estafa a la justicia de la República Argentina. Un personaje que jamás podía ocupar este lugar y que solamente lo puede hacer cuando el poder real, que hace lo que se le antoja, si tiene además la extensión del poder político, pudo llevar a cabo. De otra manera, es imposible, es inimaginable que esto suceda. ¿Usted se acuerda? En los tiempos del gobierno anterior, lo que hubo que luchar para poner a Cartes, por ejemplo, fue imposible. Porque la oposición derrotaba claramente a lo que era el oficialismo de entonces. Pues luego pudieron ponerlo a dedo directamente. Vos y vos van a la Corte Suprema de Justicia. Lo dijo alguien que está fugado de la justicia, Pepín, a nombre de otro que poco menos estaba fugado hasta ahora, hasta mañana, que se va a presentar con 400 micros de la persona que van a ir a gritar que es inocente. Estamos hablando de Mauricio Macri. Mire lo que pasa cuando se llega a la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos la Corte tiene que hablar sobre las tarifas que Clarín le roba a usted, le cobra por encima de lo que puede para ganar al cabo del año más de 80.000 millones de pesos. Eso es lo que le roba directamente del bolsillo. Entonces el gobierno termina yendo a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y en la Corte quién va a resolver? Rosenkrantz. Pero como ven que ahora son 4, que puede haber problemas, ¿qué le dice Clarín a Rosenkrantz? Ojo, salgamos de la fineza de decir que vos no vas a resolver, decir que vas a votar. Y el tipo anuncia, perdón por lo de tipo, pero hay otra forma de llamar a veces a esta gente. Anuncia que él ahora va a votar. ¿A favor de quién va a votar? ¿Qué imagina usted que hay detrás del voto cantado de Rosenkrantz? ¿Y qué tiene que hacer el gobierno argentino? Ir a la ONU a decirle, mire, lo de Clarín ya es intolerable. Estos tipos tienen la justicia totalmente manejada y nosotros nada podemos hacer para aplicar a nombre del pueblo argentino una medida antiinflacionaria y una medida que proteja el bolsillo de la estafa de quienes manejan las telecomunicaciones en el país. Parece cuento. ¿Cómo usted dirá, cómo que van a la ONU? ¿Y por qué no tienen recursos acá? Y porque el que queda, que es el de la Corte Suprema de Justicia, mire usted lo que está pasando. Es apabullante. Es algo que se nos viene encima como un tsunami, que nos atrapa, nos lleva para adentro, no se sabe ya de qué. Bueno, esto lo presentó Horacio Lutzky. Tenemos escuchémoslo. Se originó a partir de 2 denuncias, la privación del derecho humano a la comunicación. Se hizo una presentación ante las velatorías de libertad de expresión, pero también de extrema pobreza y derechos humanos, sobre derecho a la salud, derecho a educación y derechos culturales del Sistema Universal de Derechos Humanos, para que se pronuncien por medio de recomendaciones acerca de la importancia que tiene el DNU 690, las obligaciones del Estado y la conducta de la empresa concentrada Telecom. ¿No se cansa el pueblo argentino de ver que hay un hombre que nunca respeta el derecho? La ley de medios se rió de la ley de medios. Cuando se le ocurrió, hizo echar al juez, doctor Freiler, que había dicho que tiene las manos pegoteadas de sangre por la historia de Papel Prensa, en connivencia con la dictadura. Lo hizo echar. ¿Quién es ese señor, un juez, para decir que esto podía haber sucedido? Nunca ajustarse a derecho. Nunca, salvo con los jueces que juegan para eso, como ese Busto Fierro, que es el que le dio la posibilidad, después el tribunal en lo contencioso, otra vergüenza, para poder estafarlo a usted. Es decir, los que usted vota, los que el pueblo elige, dicen, bueno, a este pueblo tenemos que darle un alivio en la pandemia.
No le podemos cobrar las tarifas estrafalarias que ellos pretenden para ganar miles y miles de millones. Bueno, del otro lado usted tiene lo que dice no, de ninguna manera. El poder real se opone a ese poder político. ¿Y entonces de qué manera lo hace? Con la justicia. ¿Quién eligió a Rosenkrantz? No, usted, por supuesto. ¿Quién eligió a Rosati? No habrá sido una de las personas que en estos momentos nos está siguiendo. Lo eligió el poder real. Y entonces, poder político que representa al pueblo no puede con ese poder real, al que nadie votó. ¿Qué sabía usted de quién es Rosenkrantz? ¿Cuándo le dio la cara el personaje antes de que llegara nada menos que a presidente de la Corte Suprema de Justicia? Mire lo que decía Kirchner. Fíjense en ustedes que la decisión de avanzar en la mejora de la calidad institucional con la nueva ley de medios audiovisuales ya reglamentada, donde el grupo concentrado mediático dirigido por Mañeto, conocido popularmente por Clarín, no quiere cumplir ninguna ley. Todos los argentinos tienen que cumplir la ley, menos Mañeto y Clarín. Los demás tenemos que cumplir la ley como corresponde. Y le digo acá a todos los dirigentes que me acompañan, no tengan miedo. Por favor, no le tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín. Coraje, que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostrémosle a todos. No dejemos a la presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes. Sí, la verdad es que más de uno ahí estaba pensando, vos porque sos vos, pero hay que bancárselo, yo no me voy a meter con ellos. Y dan vueltas y no nombran y se escapan y de vez en cuando dicen, como un entrevistado, persona que estimo, dijo hace unos días acá, dice, no, lo mediático no vas a creer, no es lo decisivo. Casi se me prende fuego el pelo cuando escuché eso en una entrevista. Es muy lamentable, pero hay que tener ese tipo en política de agallas de quien jugaba de esa manera. Así de sencillo. Más allá de los errores que puede haber cometido también respecto al grupo Clarín, y que después reparó con todo el vigor y con toda la enjundia y con todo el coraje que es necesario tener, porque en alguna etapa, en algún tiempo, uno podía confundirse. Hubo un periodismo que tenía una ideología, pero no era la inmundicia que tenemos hoy día, la inmundicia de mentiras, etcétera. Por supuesto que había muchas cosas para decir de ese periodismo, pero el comportamiento que tienen desde la ley de medios en adelante, eso sí que nunca se había visto. Quiero darle paso un poco también a la emoción y evocar en una nota que nos dio en su momento en la radio Cristina Fernández de Kirchner, cómo hablaba de Néstor Kirchner. Obviamente vos me remitís a un momento muy terrible de mi vida. Para mí el más terrible hasta ahora. Nunca se sabe lo que puede venir. Pero de todos los que he vivido, sin lugar a dudas fue el momento más doloroso de mi vida. Sí, no, incomparablemente a cualquier otro. Para mí, para mis hijos. Vos junto a una persona, tu pareja, podés vivir como vive cualquier otra familia, el tener hijos. Siempre pensé que me dio mucha pena que no pudiera conocer los nietos. Pero vos vivís tu vida, la vida de que vive un hombre con una mujer, tienen hijos, la vida, piensan, salen de vacaciones, disfrutan. Pero con él era otra cosa. Con él era la vida. Yo viví mi vida con él desde que lo conocí. Estudiaba con él, trabajábamos en la misma oficina con él en La Plata. Y éramos como una sola persona, en todo, en las 24 horas del día. Ninguna persona estaba al tiempo que estábamos juntos nosotros. Era presidente, pero él siempre almorzaba y cenaba conmigo. Era abogado y almorzaba y cenaba conmigo. Era intendente y almorzaba y cenaba conmigo. Era gobernador, almorzaba y cenaba conmigo. Es muy difícil transmitir lo que nosotros vivimos juntos. Un tuit de hoy, por favor, de Cristina Fernández de Kirchner, a 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner, 1950. Hay figuras
que estuvieron charlando con Lautaro Maislin sobre el significado que para ellos tiene Néstor Kirchner. Vemos un montón de cosas. Que haya abierto el debate por lo pronto, eso es importantísimo, fundamental. Yo lo recuerdo en algunos encuentros personales porque estábamos tratando de gestionar la propiedad intelectual y él estaba muy interesado. De hecho, fue quien firmó el decreto para la constitución de Sagay. Él llegaba si el primer chiste venía con Racing y rompía el hielo de una manera maravillosa. Tenías la sensación de estar charlando con un amigo. Al día siguiente me llamaron del diario El País, o sea, el periódico del País de España, para escribir algo que yo pensara de lo que había significado Néstor para mí, y escribí una carta que la hice con mis entrañas y la leyó Cristina. Entonces ahí la conocí a Cristina y a Máximo, y fue un hermoso momento en el medio de toda esa cosa que no se explicaba de tanto dolor, ¿no? Lo que más recuerdo es la sacada del cuadro. Me pareció siempre un tipo con mucha valentía, con muchos cojones, que estaba con los pies en la tierra y con los pies en la gente, ¿no? Tengo tantas imágenes de él, ¿no? Rompiéndose la cabeza apenas asume entre la gente, y eso me parece que fue un símbolo de él, ¿no? Como estar entre la gente y estar con la gente y estar al mismo nivel de la gente. Un personaje encantador, un gran militante, un gran compañero. No tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, pero creo que ha marcado también un antes y un después, sobre todo con su muerte, ¿no? En la militancia y los jóvenes. A la gente en general y a los chicos en particular les otorgó esa intención y ese deseo de debatir y de meterse, zambullirse dentro de la política, ¿no? Creo que fue un antes y un después. De hecho, su muerte magnificó ese trabajo que hizo, ¿no? A partir de ese momento, él nació realmente un prócer para nosotros, alguien que lo llevamos dentro del corazón para siempre. Aún de los grandes hombres de la política, la vida de periodista lleva muchas veces a ser crítico de ellos. Admiré mucho al doctor Alfonsini, recuerdo en el 94 particularmente las críticas, pero puesto en perspectiva, Alfonsín es una palabra extraordinaria. Uno dice Alfonsín y se llena el cuerpo y corre la sangre en nombre de la democracia. Y lo mismo Kirchner. Alguna vez usted, quien le habla, muchos pueden haber tenido sus críticas, pero hay que tomar a la obra de los hombres y ponerla en perspectiva, y cuando su obra es inmensamente más grande que sus errores, indudablemente pasan el examen de la historia, y la historia los absuelve, los admira y los aplaude para siempre. Una historia que está escrita por personajes populares como los que acabamos de ver, muy queridos, y también por la gente del común, como aquella señora del 2010 que especialmente buscó nuestra productora Anabela Sánchez con Julián Capazo para que fuera quizás la síntesis de lo que hemos querido decir. Pobres, a los pobres les devolvió la dignidad. Comíamos de la basura. Ahora tenemos por lo menos la comida, la leche. Y ahora que se murió, tenemos que apoyarle a la señora Cristina. Los jóvenes tienen que apoyarlo, porque ningún presidente fue como él, Perón, Evita y Kirchner. Como le gustaba el fútbol, podemos decir, un jugador de toda la cancha. Llega Gustavo Silvestre a la programación de C5N, lo que yo me permito llamar nuestro buque insignia desde hace tantos años aquí. Todos vivimos esta emoción muy fuerte, lo que pasó en Morón, lo que ocurrió en todas las radios, en la inmensa mayoría, durante toda la jornada, ha sido digno de la evocación de un hombre al que la historia indudablemente le tiene reservado un lugar muy especial. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere, con esta imagen. Nosotros como un gobierno dispuesto a convivir con la obsecuencia, siempre estaremos jugando al filo. No nos interesa la falsa gloria de puestos cortos, porque este gobierno no está buscando ser premiado por el poder central. El único compromiso que podemos tener los funcionarios del pueblo con el pueblo y no con sectores o círculos del privilegio, y aquellos que llegan con el voto del pueblo tienen la obligación política y moral de gobernar para ese pueblo y dejar de hacer de la política una ciencia especulativa y fría detrás de despachos y escritorios. No vamos a ser obedientes.
presidente. No nos interesa portarnos bien para ver cómo nos premian. No nos vinimos a quedar sentados toda la vida donde estamos. Se puede triunfar en política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena. Dejemos los miedos de lado. Nosotros estamos en política porque creemos que el pueblo debe ser protagonista de la lucha de la justicia y la dignidad. Estamos en política porque creemos en la liberación nacional. Estamos en política porque a lo único que le tenemos miedo es a la entrega, a lo único que le tenemos miedo es a generar una democracia domesticada donde nuestro pueblo sea simple espectador.